Lo que van a ver es algo que puedo asegurarles no encontrarán en ningún otro lugar. Después de todo, soy el único creador que no solo se leyó todas las novelas, sino que también tiene planeado narrar los sucesos de las novelas más importantes para tu disfrute. Pero no solo narrar con fan arts y fondos sin correlación, sino narrarlos con GIFs personalizados de cada personaje de la obra, para de esta forma hacer un escenario lo más fiel posible. Obviamente no será idéntico al anime, pero es lo que hay. ¿Sueno soberbio? Quizás, pero ¿qué puedo decir, chicos? Ando en un momento de mi vida donde me siento como Subaru posescena del arco 6 que todos andan esperando. Hoy quiero hablarles de un personaje que lamentablemente ya cumplió su ciclo, pero al mismo tiempo pienso que el público general solo conoció la culminación de este personaje en el anime, y no sabe todo lo que vivió para llegar hasta el final de su camino. Hablo de Elsa Granger, cazadora de entrañas y la razón de tus pajas cuando viste el primer episodio de Re:Zero. Aunque no lo crean, los sucesos de la primera y segunda temporada solo cubrieron un 30% de todo lo que hizo ella en su vida. Es más, te apuesto que no sabías que gran parte del lore que sabemos de Gusteko es gracias a ella. Y eso porque tiene 2 largas novelas ambientadas en ese país, el país que medio fandom quiere que el autor explore pronto. Otra cosa igual interesante es que después de haber intentado matar a Emilia, ella siguió teniendo participaciones en novelas secundarias, en novelas que transcurrían lejos de los ojos de Subaru. Créeme que ahora cubriré todos los sucesos que ella vivió desde su novela más antigua cronológicamente hasta su mención más reciente en lo que sería una eventual 6ª temporada. Este video es la tercera parte de una serie de videos que hago donde hablo de la vida completa de Elsa Granger, pero he hecho estos videos para que entiendas lo que pasa sin la necesidad de ver las demás partes. En esta ocasión hablaremos solamente de las novelas secundarias que suceden después del episodio 1 del anime. Bienvenidos al video más grande sobre la mamacita de Elsa Granger en todo internet. Pero antes de seguir, quisiera comentarles algo rápido. Verán, parece que el autor pronto sacará una novela adicional de Elsa, una que si bien aún no se estrena ya dio una pista sobre de qué tratará. Le dice que será una pelea que tuvo ella en contra de Cecil Usedmund, el hombre más fuerte del país de Wallachia. Obviamente él se perderá, pero aún así tengo ganas de leer aquella historia. Igual se puede decir que canónicamente esa novela ya ocurrió, pero solo falta ser narrada a detalle. Creo que lo más confuso es tratar de establecer en qué año fue que ocurrió esto, pero eso ya es trabajo del autor aclarar cuando publique su versión. Y ahora pasamos a la tercera y última parte de la historia de Elsa. Quiero que entienda que con esta tercera parte me refiero a todas las historias que ocurren durante y después del episodio 1 del anime. Afortunadamente estas que vienen son más cortas, así que esta última sección no durará mucho. La primera historia que tenemos que considerar sobre Elsa es aquella llamada El trabajo de Fel, la cual ocurre justo horas antes de que Fel le robe la insignia a Emilia. Esta es una historia que en su mayoría se centra en los pensamientos que tuvo Fel antes de robar a la candidata. De hecho lo narro en este video que ves en pantalla, pero lo único que concierne a este video y a Elsa es la parte donde vemos cómo Elsa negocia con Fel para el robo y le promete el pago de 10 monedas sagradas. Después pasarían los sucesos donde Subaru llega, frustra los planes de Elsa y salva a Emilia. Pero en esta situación también intervino a Reinhardt, quien hiere gravemente a Elsa, por lo que ésta se ve obligada a huir. Pues existe una historia secundaria que nos narra cómo fue que Elsa pudo escapar a pesar de que Reinhardt avisó a los guardias de ella. Y sinceramente es una historia interesante porque nos muestran un lado del poder de Meili que pocos conocen, y pasó así. ¿Sabías que esta interesante foto de los magumbos de Elsa que salió en una novela revelaron algo importante sobre Meili? Después de que Elsa perdiese contra Reinhardt, los barrios bajos de la capital se sumieron en una alerta máxima. Los guardias buscaban a la asesina con su descripción física mientras miraban despectivamente a los ciudadanos. En medio de este alboroto, Meili, una niña de trenzas azules, avanzaba con ligereza por las zonas más lúgubres. La pequeña se adentró en un viejo escondite hasta encontrar un cuerpo cubierto de rojo en una habitación. El cuerpo rojo resultó ser Elsa Granger, quien se incorporó tras escuchar a la niña entrar. A pesar de haber sido derrotada fácilmente, la mujer parecía extasiada por las secuelas del encuentro en su cuerpo. Meili, resignada, aceptó escuchar el relato mientras insistía en atender las graves heridas de Elsa. Al despojarse de sus destruidas prendas, quedó al descubierto una herida vertical que desafiaba su capacidad de regeneración habitual. Meili cuestionó si el responsable habría sido el santo de la espada, lo cual fue confirmado por una Elsa visiblemente emocionada. La asesina relata cómo, pese a que el caballero no empleó su arma legendaria, ella se vio impotente ante su fuerza. Además, añade que por alguna razón las heridas provocadas por ese hombre tardan en sanar. Meili observa con incredulidad la alegría de su compañera ante una derrota tan aplastante. Afirma que siempre pensó que ella nunca perdería. Elsa le recuerda que ya había pasado por algo similar contra el guerrero más fuerte del imperio de Wallachia, aunque al menos en esa ocasión logró matar al rey. En lo que contaba esto, la curación se realizó con una mucosidad de babosa de agua, una sustancia que Meili aplicó sabiendo que la fisiología de Elsa resistiría el veneno. Tras el tratamiento surgió la necesidad de obtener vestimentas limpias para circular sin sospechas. Elsa solo entró a una casa y, al instante, Meili empieza a escuchar el sonido de gritos distantes. Al poco rato salió Elsa con holgadas ropas de hombre. Meili suspiró porque tendría que limpiar la sangre impregnada.
Poco después, ambas caminaban por la calle principal bajo una apariencia distinta. De alguna forma, Meili es capaz de usar partes de las más bestias para alterar el color de su cabello y ojos, burlando de esta forma los carteles de búsqueda. Elsa, luciendo ropas de hombre y una figura seductora, incluso logró que un joven guardia se ofreciera a escoltarla sin sospechar de su identidad. Durante el trayecto, Meili recriminó su innecesaria brutalidad para conseguir la ropa. Aunque Elsa se limitó a bromear que como esos hombres no fueron unos caballeros, ella tuvo que asesinarlos. Aunque planeaba ocultarse, el hallazgo de una carta mágica de su empleador cambió sus planes. El mensaje que se desintegró tras ser leído señalaba como próximo objetivo la mansión del margrave Roswell Matters, y era una tarea solo para Meili. Para frustración de Elsa, las órdenes dictaban que ella debía reposar mientras la niña ejecutaba el trabajo. Con resignación, Elsa prometió esperar mientras tejía algo, así que le preguntó a Meili qué tipo de peluche le gustaría en esta ocasión. Meili solo le pidió que haga un peluche de la cosa que más piensa en este momento. Así, Elsa tejería un peluche de Reinhardt que luego se mencionaría en otra novela, pero esa es una historia que no conoces. Posterior a eso, se le pide a Elsa que guarde reposo y se calme por un tiempo. En este tiempo pasaron los sucesos de la mansión, es decir, los sucesos del arco 2, que saben, cuando Subaru conoció a las gemelas y Ren se enamora de él. Algo interesante y que quizás muy pocos se dieron cuenta es que Meili desaparece de un momento a otro. La excusa que se da es que sus familiares se la llevaron a mitad de los sucesos de este arco, y la historia secundaria que les reproduciré ahora nos revela quién fue este familiar repentino y pasó así. ¿Sabías que Elsa es tan buena cosiendo que de vez en cuando regala peluches personalizados a Meili? Quizás esto sea difícil de creer porque Elsa es una asesina despiadada, pero en una novela se nos narra cómo es que ella tenía este hobby cuando no andaba en una misión. Después de que Meili fallase en su misión de traer el caos a la mansión de un extraño noble, ella es recogida por Elsa, quien la escolta lejos de la aldea Arlan a través de las montañas. Se dice que Elsa resonaba entre los árboles con una alegría que contrastaba con la indignación de su pequeña compañera. Meili, agotada y con las mejillas infladas por el enfado, le recriminó su actitud, pues le resultaba incomprensible que la cazadora de entrañas estuviera de tan buen humor mientras huía por sus vidas en medio de la oscuridad. Elsa, arrastrando la importancia del asunto, se burló de la excesiva dependencia que la niña tenía hacia sus mascotas y señaló que un poco de ejercicio le vendría bien, admitiendo además que disfrutaba de haber invertido los papeles, ya que la última vez fue Meili quien vino a su rescate. Ahora era turno de Elsa de ayudar a Meili. Sin embargo, el esfuerzo de caminar por la montaña con un calzado inadecuado terminó por agotar a la pequeña domadora, quien colapsó sobre un tronco exigiendo un descanso. Mientras recuperaba el aliento, Meili expresó su frustración por cómo sus Ulgar habían sido calcinados por un excéntrico mago que lanzaba fuego desde el cielo. Entonces Elsa menciona cómo era interesante debe ser ese hombre para poder hacer esa proeza, y al ser cuestionada sobre si sentía alguna atracción por aquel hechicero, Elsa aclaró con frialdad que su único interés residía en las entrañas hermosas de las personas. Pero ahora que hablaban de gente fuerte, Elsa recordó algo y procedió a obsequiar un pequeño muñeco de felpa tejido a mano que representaba el santo de la espada. Meili, aunque aceptó el regalo con cariño, no pudo evitar burlarse de la extraña fijación de su compañera por recrear con tanto detalle el hombre que casi termina con su vida. Después, como Elsa nota que la pequeña tenía los pies lastimados, se ofreció a llevarla en su espalda para agilizar la marcha. A pesar de las quejas iniciales de Meili sobre la brusquedad del movimiento, el dolor físico la obligó a aceptar el gesto, viéndose envuelta en una carrera frenética a través del bosque. Lamentablemente, la huida se vio interrumpida por la aparición de un Ulgar, sobreviviente de la manada de Meili, que emergió de entre los arbustos con actitud hostil. Aunque Elsa estuvo lista para ejecutar a la bestia, Meili intervino utilizando su poder para someterla por instinto. Con un sentido inusual de responsabilidad, la niña le advirtió al monstruo que debía esconderse en las montañas y reconstruir su grupo lejos de aquel mago volador. Luego admite ante Elsa que le causaba lástima enviar a las criaturas una muerte segura por un error que ella misma había cometido. Tras asegurar la huida de la manada, Meili le ordenó a Elsa continuar el camino, prometiéndose internamente que la próxima vez que ayude a Elsa, le pediría como pago un peluche de Ulgar. Sin embargo, esa próxima vez nunca llegaría, ya que Elsa moriría en la siguiente misión, y Meili cargaría con ese arrepentimiento en otra novela. Pero esa es una historia que no conoces. Como podemos ver, en esta historia se narran cosas interesantes, cosas que están en concordancia con lo que hemos visto de Elsa, su pasión por hacer muñecos y su preocupación por Meili. Si bien Elsa y Meili son asesinas, siempre me gusta esa especie de dinámica que cargaron ambas. A Elsa le sirvió en su momento ser la hermana menor de la Feterung, porque gracias a esa experiencia ahora es capaz de funcionar como una especie de hermana mayor para Meili. Después, la otra novela que nos hablaría de ella sería una novela situada en tiempos del arco 4 o de la segunda temporada. Ya saben, pasa justo en el tiempo en el que Subaru estaba atravesando los sucesos del santuario, y es una charla que tienen Meili y Elsa y que cubrían un short para tu deleite, y pasó así. ¿Sabías que hay una novela que narra cómo se conocieron Elsa y Meili? Lo más curioso es que esta novela saldrá pronto en la cuarta temporada, así que si no quieres spoilearte, advertido estás. Se dice que la primera vez que la vio fue en un campo de cadáveres, en medio de bestias masacradas. Estaba una pequeña niña sucia y cubierta solo con un paño.
Lo extraño era que los cuerpos a su alrededor eran de bestias, no de humanos, y quien las había matado era una adolescente Elsa. Una chica pálida de cabello negro trenzado y mirada profunda se acercó. A pesar del cuchillo que llevaba, poseía un encanto inmoral. Dijo que no iba a hacerle daño, ya que le habían ordenado llevarla de vuelta con vida. La pequeña la miró con odio. La joven comentó que con esa actitud parecía la princesa de las bestias. La pequeña solo gruñó. Acto seguido apareció el rey del bosque, una bestia de pelaje negro. La chica, lejos de asustarse, lamió sus labios y dijo que era fabuloso tener un amigo tan grande. La bestia atacó, pero la chica esquivó, y de un corte le voló la pata delantera. Mientras se preparaba para rematarlo, murmuró que quería ver qué tipo de entrañas tenía. La pelea fue unilateral. La chica esquivaba y cercenaba partes de la bestia, que solo gemía suplicando muerte. Mientras revolvía sus vísceras, la joven le preguntó a la pequeña si podía llamar a otra para comparar las entrañas. La niña no respondió, solo la miró con odio, sabiendo que había perdido su mejor arma. La chica caminó hacia ella y la levantó con cuidado. Dijo que no se preocupara, que la llevaría de vuelta. La pequeña forcejeó y comenzó a morderle el cuello con rabia, mientras que Elsa solo comentaba que no era agradable que la odiaran tanto, pero que en su estado solo le hacía cosquillas. Años después, la pequeña, ahora llamada Meili, presionó sus labios contra el cuello de Elsa. Elsa preguntó qué hacía. Meili dijo que recordaba cuando intentó matarla mordiéndola así. La joven sonrió y dijo que era como ser mordido por un perrito, a lo que Meili le recordó que había matado a todas sus bestias, por lo que quería matarla de la peor manera. Elsa dijo que desde el principio aclaró que no iba a matarla. Meili respondió que quién le creería después de verla destrozar a todas sus bestias. La asesina solo le comentó lo mucho que había cambiado a Meili, quien ahora hablaba bien, y ya no con sonidos guturales. La menor solo le dijo que no era justo que ella hablara con tal ligereza a alguien que sufría. Elsa la miró confundida. Insistió en que de no haber ido a buscarla se habría perdido conocerla, y agrega que siente que Meili era como su hermana ahora. Meili se quedó boquiabierta ante la inusual muestra de afecto y la llamó rara. Él se sintió, diciendo que era gracias a que ambas eran raras que podían estar así. Luego, acariciando su trenza hecha por la niña, dijo que había mejorado mucho haciéndola. Meili le dijo que si le seguía mostrando el cuello, terminaría mordiéndola hasta matarla. Elsa comentó que confiaba en que ya no la mordería de verdad, a lo que Meili le pregunta si es que ella aún quería abrirle el estómago. Él se lo pensó, y respondió que aún le interesaban sus entrañas, pero no lo suficiente como para destruir lo que tenían. Tras un silencio, Meili se acercó más a ella en el sofá. Desde lejos, sin el hedor a sangre, parecían dos hermanas charlando en paz, y sería este recuerdo lo que complique las cosas a Subaru en la cuarta temporada, pero esa es una historia que no conoces. Lo más curioso es que el breakdown del episodio 11 de la segunda temporada añadió una escena nueva donde Elsa hablaba un poco de detalles sobre lo que pensaba de Subaru. Ella dice que ese chico le cae mal por su mirada, y cuando es consultada sobre a qué se refiere ella con respecto a la mirada de Subaru, esta solo dice que el protagonista no es alguien que parece aceptar o resistirse a la muerte, sino que es alguien que siente que la muerte no es el final para él. De hecho, añaden esta misma categoría a Roswaal. Por si no lo entienden, esto él se lo dice por la capacidad que tiene Subaru y Roswaal para, por así decirlo, renacer. Subaru con su poder del regreso por muerte y Roswaal gracias a sus descendientes. Es curioso cómo es que de cierta forma él sintió los secretos de ambos personajes. Si bien aún queda una historia secundaria más que cierra la vida de Elsa, en realidad hay algo importante que el anime omitió y ayuda a comprender mejor los poderes de ella. Hablo de que canónicamente el final de Elsa no fue en su derrota contra Garfield, sino que ella, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, siguió con vida deambulando por la mansión. Lamentablemente para ese momento Garfield ya no estaba para encargarse de la situación, y le tocó a Subaru lidiar con los restos de Elsa mientras esquivaba al Guilty Love, y no fue incinerado completamente por el incendio que esto provocó. Y pasó así. ¿Sabías que realmente Elsa no murió en su duelo contra Garfield? Bueno, técnicamente sí y a la vez no. Digo esto porque en la novela se cuenta cómo es que los restos de la asesina de entrañas siguieron moviéndose para cazar a Subaru aún después de su derrota contra el escudo del santuario. Todo comienza en medio del feroz incendio de la mansión. Justo cuando Subaru se cubrió inconscientemente de miasma para entrar a la mansión por la última vez, se dice que él escucha un sonido húmedo en el pasillo principal y ve surgir de las llamas a Elsa, quien sostiene su kukri negro. Subaru se relame olvidando su malestar mientras se apoya en la fuerza de sus valiosos aliados como Otto, Ran, Garfield, Petra, Frederica y Emilia para mantenerse firme en pie. Al notar sus ojos negros y vacíos, Subaru comprende que esta cosa ya no es Elsa, sino un cadáver sin alma impulsado por una inagotable sed de sangre que arrastra la parte inferior de su cuerpo destrozada a través del fuego furioso. Al ver que se arrastra de forma lenta, Subaru decide abandonarla para seguir buscando a Beatriz, pero el cadáver reacciona al instante cortando los escalones con su hoja para reclamar su vida. Subaru corre desesperadamente hacia los pisos superiores, huyendo del espeso humo negro que daña sus pulmones. Al llegar al tercer piso, un Guilty Love surge, el mismo por el cual Otto incendió la mansión. Este aparece entre las llamas horriblemente quemado y sin melena para atacarlo con sus garras letales. Subaru esquiva el golpe mortal rodando por el suelo, pero el cadáver de él se aparece y ataca ferozmente a la bestia por interponerse en su camino, cortándole una pata trasera de un solo tajo. La herida extrae sangre negra y la bestia contraataca con su
su cola de serpiente, pero la no muerta la esquiva con reflejos inhumanos y la decapita por la base, destrozando al monstruo de forma unilateral. Subaru aprovecha la distracción para patear las puertas del último piso buscando una salida segura. En este momento en el anime, Subaru se dirigiría a la última puerta en pie de la mansión mientras los restos de Elsa asesinaban al animal. Cuando Elsa termina con esta bestia, su carne queda destruida más allá de su capacidad de regeneración, al mismo tiempo que sostiene el corazón de la bestia en su mano izquierda. Guiada por una obsesión ciega y un inagotable sentido del deber, el cadáver llega a la puerta del fondo, la misma puerta a la que había llegado Subaru momentos antes, y lanza un ataque brutal para rebanar a su presa. Sin embargo, al romper la puerta, el oxígeno entra de golpe en el túnel subterráneo, donde se producía una combustión incompleta. Al hacer contacto con el aire, se genera una devastadora explosión por corriente de aire, un fenómeno físico que el cadáver desprovisto de razón no pudo prever de ninguna manera. Las llamas envuelven el cuerpo de Elsa, reduciendo sus restos en descomposición a cenizas de forma inmediata. El fuego se expande por el pasillo subterráneo y la escalera de caracol, destruyendo el estudio y consumiendo por completo las puertas de la mansión Roswell, sellando su trágico final, no solo del edificio, sino también de la asesina de entrañas. Pero esa es una historia que ya conoces. Después, Elsa moriría definitivamente, pero aún habría una reflexión sobre la vida de ella dada por Meili. Una reflexión donde nos muestra que en realidad Elsa ya había perdido las ganas de vivir. Ahora reproduciré el short que habla a detalle de esto, pero les pido que se queden que aún queda un importante detalle de Elsa por mencionar. Pero el short inicia así. ¿Sabías que la muerte de Elsa tuvo consecuencias emocionales en Meili? Lamentablemente el anime no lo pudo mostrar del todo y si bien hizo el intento, este intento no pudo captar todos los detalles. Poco después de que la mansión ardiese en lo que Subaru se encargaba de mis hermanos con Emilia y Beako, Meili se encontraba buscando algo en los restos carbonizados de la mansión. Buscaba algo que sabía que no estaba. Esto le fue recalcado por Garfield, quien se encontraba de espaldas vigilándola. A pesar de amenazar con terminar con ella si es que intentase algo, la niña sabía que eso era solo un farol y que el muchacho no iba a hacerle daño. Luego el chico le preguntó si esta búsqueda le ayudaba en algo. Movida por la tosca empatía del muchacho, Meili cerró los ojos y sonrió con melancolía. Sabía que no encontraría ningún rastro de la persona que buscaba. De pronto recuerda cómo es que en el pasado preguntó a Elsa si es que era inmortal. La chica pensaba eso tras verlo regenerarse de todo tipo de heridas, pero Elsa solo le explicó que tras ser vendida como esclava de Ninja en Gusteco, su comprador usó en ella un arte maldito, convirtiéndola en una muñeca maldita, una maldición que impedía que el sujeto muriera hasta haber asesinado a su objetivo. Así que no es que ella sea inmortal, sino que en sus propias palabras es alguien incapaz de morir. Extrañada por la forma en cómo Elsa dio su respuesta, Meili le preguntó si ella deseaba morir de una vez. La adulta, inclinando la cabeza con genuina confusión, le aseguró que no tenía deseos de morir. Disfrutaba demasiado del olor a sangre y carne desgarrada. Esa maldición le permitía sentir que estaba viva una y otra vez. Luego, acariciando la cabeza de Meili con sus manos ensangrentadas, Elsa se burló tiernamente de ella, diciéndole que se veía muy triste y solitaria al preocuparse por su muerte. Enojada por tener el cabello sucio de sangre, Meili le regañó por ser tan descuidada con su apariencia, y la arrastró de la mano para huir del lugar, advirtiéndole que debía concentrarse más o ella terminaría muriendo primero, dejando a Elsa sola con su cuerpo inmortal. Elsa solo sonrió misteriosamente en aquella ocasión. De vuelta en el presente, frente a las ruinas humeantes de la mansión, Meili contuvo el dolor. Elsa había sobrevivido a puñaladas y cuellos rotos, pero finalmente había sido reducida a cenizas. Solo entonces se dio cuenta de que ese día Elsa le había mentido, y realmente quería morir. Después de todo, para alguien que solo se sentía vivo al matar a otros, significaba que encontraba su propia vida como algo sin valor. Al menos morir allí, luchando hasta su último aliento, debió ser una bendición. Al terminar de recordar a Elsa, Meili le agradeció a Garfield y le dijo que ya estaba satisfecha. El chico la miró con irritación y le dijo bruscamente que si quería llorar, él no la iba a detener. Meili no entendió por qué lo dijo, pero sintiendo el ardor de sus ojos, miró hacia el cielo para ocultar su rostro, y dejó que sus emociones reprimidas finalmente se desbordaran. Garfield se quedó en silencio, permitiendo que la niña llorase. Se dice que ellos nunca más volvieron a hablar de lo que pasó esa noche, aunque esto no sería la última vez que Meili piense en todo esto, ya que más adelante en una novela que incluye a Riker y Volcánica, tendrá que volver a pensar en su antigua compañera, pero esa es una historia que no conoces. La verdad no tengo mucho que agregar a la reflexión final de Meili sobre la vida de Elsa. Creo que si una persona deja de buscar emociones o objetivos en su vida y solo vive por inercia, pues quizás realmente no está que disfruta la vida como alguien que sí tiene una meta clara y sabe el camino a recorrer. Creo que debe ser muy triste el hecho de que solo encuentras emoción a través de otras personas y no a través de tu propia persona. Pero ya no quiero ponerme a divagar. Seguramente alguien con más conocimiento en este tipo de temas pueda aprender mejor mi idea que yo. Yo solo quiero terminar este video. Sé que más adelante hay una historia de Meili donde piensa en Elsa, pero no son nada que agregue el personaje de Elsa en sí. Solo son menciones puntuales de la cazadora de entrañas y nada más. La historia de Elsa ya terminó y eso me da un poco de lástima porque siento que quizás pudo haberse expandido un poco en ella. Tampoco digo que la perdonen y se vuelva del bando de los buenos, o quizás solo piense esto tras leerme todas sus novelas, pero no puedo quitarme la sensación de pensar que algo más falta en su historia. Sé que técnicamente podría revivir si Félix usase su poder, pero prefiero no pensar en eso. Ahora aprovecharé para responder algunas preguntas que hay con respecto a ella.
¿Por qué Elsa murió si era inmortal? Elsa no era inmortal, solo era alguien con un poder regenerativo muy bueno. Yo le encuentro dos explicaciones a su deceso, y siento que ambas son igual de buenas. Al menos me aseguré de discutirla con algunas personas que también sé que leyeron el lore de Elsa y no solo vieron este video. La primera explicación es que realmente el poder regenerativo de Elsa ya había llegado a su límite en su pelea contra Garfield, y prueba de eso es que la sangre de sus heridas ya dejaron de regenerarse. Quizás pienses que la pelea de Elsa vs Garfield no duró tanto porque solo vimos minutos en el anime, pero en realidad esta pelea fue cortada y duró más tiempo de lo que parece. Tiempo en el que perfectamente Garfield pudo haberla llenado de heridas que llevaron al límite su poder. Y claro, recuerden que no es lo mismo un golpe de Subaru que un golpe de Garfield y fácilmente potencia miles de veces el impacto y daño que el protagonista podría hacer. Esto se traduce en una necesidad de regeneración mayor en el cuerpo de la asesina. Además, influyó el hecho de que Garfield recreó una memoria de Elsa, la memoria de la primera vez que se sintió con vida por descubrir su pasión por las entrañas. ¿Recuerdan que Elsa quería morir? Bueno, en este momento del anime ya andaba en sus últimos segundos de vida, y justo había recordado su primer asesinato. Como que da todas las vibras de que ya en este momento se encontraba satisfecha con su existencia y por eso se dejó matar. También no es que Elsa profese un gran respeto por Capella, o que siente la necesidad de servirla. Recordemos que Elsa fue amenazada. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Simple. Elsa ya no tenía ganas de seguir viviendo. Quería morir y vio que, aunque muera, Maylee estaría a salvo. Creo que podemos ver cierto patrón. La segunda explicación posible es una que tiene que ver con el origen de las maldiciones y las autoridades. Por si no lo saben, las maldiciones son intentos de recrear autoridades, y como las autoridades se fortalecen mientras el usuario más ceda de sí, veas el caso de Subaru usando más eficientemente la mano de Peter y su recoil al entrar a la locura, o el caso de Petra que cedió más cosas suyas al usar el poder de Clint, pues ya me entienden. En el caso de Elsa, su novela nos confirma que mientras más convicción y ganas de vivir tenga ella, entonces su poder de regeneración seguirá siendo excepcional, pero sabemos que Elsa no se sentía a gusto con su propia vida, y encima que vea cómo sus enemigos salvan a Maylee, como que le habrá quitado una de las pocas cosas por las cuales pudo seguir con vida, proteger a Maylee de Capella. Y a esto tenemos que añadirle que en la misma novela de las chicas del apocalipsis, se dice que el poder de regeneración de una muñeca empieza a fallar cuando comienzan a necesitar y desear de verdad la muerte de su objetivo. Y si recordamos, en sus últimos momentos de vida, Elsa como que se vio obsesionado con Garfield, al menos lo suficiente para darle mensajes algo intensos. También creo que otra variable que está presente en ambos casos y que ayudó a su derrota fue un hábito suyo que le jugó en contra, su sadismo. Verán, Elsa es el tipo que le gusta jugar con su presa y esto lo fue en contra. Fue porque jugó en contra de sus oponentes en el primer arco que hizo que eventualmente llegue Ranger y pierda. Fue porque jugó con Petra y Frederica que eventualmente llegó Garfield a detenerla, y esto es una constante en sus encuentros. El hecho de que te pongas a jugar hace que no seas eficiente porque te pones a ir revelando tus cartas poco a poco, y eso en un duelo contra un igual como Garfield o Reinhardt le terminó costando caro a la asesina de entrañas. En lo que editaba esto, una amiga me dio otra perspectiva interesante sobre la razón de la muerte de Elsa. Razón que no puedo poner a detalle, pero dejaré en pantalla por si alguien quiere tomar captura y leerla. Creo que lo más interesante que me aportó es un detalle del que ni siquiera yo me di cuenta. Por más que Elsa sea alguien casi inmortal, eso no quita que su cuerpo humano no fue concebido y creado para operar de esa forma. Esto traería ciertas limitantes biológicas a su poder, y como que la lógica de esto es explicada en el texto que muestro en pantalla. Texto que, repito, te invito a leer. En fin, dejémoslos en que el poder de Elsa en este momento dejó de funcionar por varias razones. Razones que ni yo ni otros lectores entendemos del todo, y creo que lo más directo sería preguntarle a Tapei en una sesión de preguntas y respuestas. Lo haría yo, pero ya ando muy cansado. Otra pregunta que suelo ver con respecto al personaje es su aparición como una especie de fantasma en la tercera temporada. Para esto hay dos respuestas. Una respuesta larga, que es algo que tiene que ver con la cosmovisión que maneja Garfield y que no puedo tratar acá en un video de Elsa. Quién sabe, quizás cuando haga el video de todas las novelas de Garfield lo responda allí. Pero la respuesta corta sí puedo darla, ya que involucra a Elsa. Elsa realmente murió en la segunda temporada, pero debido a que fue Garfield quien la mató, la mente del muchacho aún recordaba eso, y por esto cuando empieza a tener sus bajones emocionales, el recuerdo de Elsa aparece para torturarlo psicológicamente. Y con esto finalizo todo lo relacionado a Elsa en las novelas a día de hoy. Este video tardó mucho, pero mucho más de lo que planeé, y aún debo el video del ex 1, que también será largo. Lamentablemente ahorita estamos en el auge de la cuarta temporada, y desconectarme por muchas semanas solo para hacer un único video no siento que sea productivo. ¿Cuándo haré el ex 1? Cuando termine la Season 4, ya que en estos días quiero dedicarme a hacer otros videos, pero les puedo asegurar que el video del ex 1 tendrá un nivel superior a este. Gracias por llegar hasta esta parte del video, y si te lo viste completo te agradecería que me respondas lo siguiente. ¿Logró este recuento de la vida de Elsa cambiar tu perspectiva de ella? Si fue así, cuenta cómo lo hizo.
De mi parte, creo que mis pensamientos sobre la cazadora de entrañas ya se vieron reflejados a lo largo de todo esto, pero siempre me interesa saber si provoqué lo mismo en la gente, así que no dudes en comentarlo. De paso les dejo mi Instagram, allí no subo nada de recero, pero de vez en cuando me gusta compartir pedazos de mi día a día o responder mensajes, así que no dudes en seguirme si te da la gana. Pero eso ha sido todo por hoy. Gracias por reproducir este video, gracias por quedarte hasta el final y gracias por verme.